En el libro de Hechos, capítulo 10. ¿Lo tienen? Vamos a dar lectura desde el verso 1. Dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 10, verso 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a ver a un hombre gentil. Gentil no es un hombre que diga, ay, es muy respetuoso, muy educado. No está hablando de eso. Gentil se le llamaba a las personas que no eran judías. Aquí dice que había un hombre en Cesarea. Esta ciudad fue una ciudad que se le dio este nombre en honor a César. Por eso se llama Cesarea. Dice, un hombre llamado Cornelio. Cornelio significa, ¿sabes lo que significa Cornelio? El del cuerno. Así se llama su nombre. Este hombre vivía en esa ciudad, dice, y era centurión. Un centurión era un capitán que tenía bajo sus órdenes a 100 soldados, por eso centurión, 100. Tenía bajo su autoridad a 100 hombres, soldados romanos de la mejor, de la élite, gente preparada para la guerra, dice, de la compañía llamada Italiana. Dice que venían de Italia, pero estaban ¿en dónde? Cerca de Jerusalén, ahí por Siria, donde es actualmente, ahí es donde estaba esta ciudad. Este hombre gentil dice que era un hombre piadoso, una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, se podría decir que no creció en la ley de Dios, así como tú y como yo, que no nacimos conociendo de Dios, lo hemos conocido con el transcurso de los años, pero este hombre dice que era temeroso, era piadoso. ¿Sabes lo que es la palabra piadoso? La palabra piadoso es tener compasión, tener devoción a Dios. Es lo que quiere decir la palabra compasión, piadoso. Este hombre tenía una gran característica. Y luego también dice, era temeroso de Dios. Pero no solamente dice, era temeroso de Dios. Dice, era temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su familia era temerosa de Dios. ¿Te has puesto a pensar cómo sería este hombre? Que su familia, así como él era temeroso de Dios, él respetaba a Dios, él honraba a Dios, su familia también. Porque cuando habla de su casa está hablando de su esposa, de sus hijos. No solamente era él. Podríamos decir, bueno, él era temeroso, él era piadoso, él era buena gente, pero su familia no era. Pero aquí está una característica que tenía este hombre, es que era piadoso y temeroso de Dios, y su familia también era temerosa de Dios. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Ves? 4 características que vamos a resaltar de este hombre. 1, piadoso. 2, temeroso de Dios con toda su familia. 3, que hacía muchas limosnas al pueblo. Una limosna se le da a la gente, al ser humano. A Dios no le puede dar limosna, porque no es limosnero. A Dios le da su ofrenda. Dice que este hombre hacía mucho bien, caridad para el pueblo, para la gente necesitada, y oraba a Dios siempre. ¿Te imaginas? 4 características que tenía un hombre gentil, un hombre que se podría decir, ¿de dónde aprendió eso? Si él había llegado de Italia a la región de Jerusalén, de ahí del Medio Oriente, y él era el capitán de un grupo de soldados. Imagínate un grupo de soldados aguerridos, fuertes, valientes, que dicen, pues yo estoy bien, yo soy fuerte, yo no necesito nada. Pero este hombre tenía unas características que muchos de nosotros deseáramos, ¿no? Deseáramos ser piadosos, deseáramos ser temerosos de Dios con toda nuestra familia,
deseáramos dar limosna a los necesitados, compartir a los demás, al que está pasando por necesidad, orar a Dios. No hacemos eso. Este hombre tenía todas estas características. Mira, cuando habla de temeroso de Dios, yo me viene a la mente cuando te vas a Job, capítulo 1, verso 1, dice que hubo en tierra de Uz de los caldeos un hombre que era apartado del mal, intachable, no hacía nada indebido, temeroso de Dios. ¿Te das cuenta que era temeroso de Dios y apartado del mal? Este hombre gentil, aunque andabas en un mundo de pecado, de maldad, ¿cómo crees que se conducían en aquel entonces los romanos que iban de un pueblo a otro pueblo? Eran orgullosos porque eran ciudadanos romanos. Pero este hombre era diferente. Este hombre era un hombre muy diferente, que muchos de nosotros quisiéramos llegar a ser como él. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Mira, todos sabemos ya qué hora es la hora 9, ¿no? ¿Sí saben a qué hora es la hora 9? ¿O no? ¿No? Las 3 de la tarde. Ya les dije las horas. Las 3 de la tarde es la hora 9, la hora tercera a las 9, la hora sexta a las 12. Bueno, la hora 9 eran las 3 de la tarde. Y dice que entró un ángel a su presencia. ¿Te imaginas? Una persona que no era del pueblo de Dios, tener una conexión con Dios, que mandara un ángel a que le diera un mensaje. Mira lo que dice: él mirándole fijamente y atemorizado. Aquí lo traduce como atemorizado, pero en el original también se puede definir como asombrado. ¿Ves cómo ya cambia un poco la idea, no? Porque temblando, no. Estaba él atónito, asombrado, viendo al ángel que se le había aparecido delante de él, y le dice, ¿qué es, Señor? Como que no tiene sentido esta palabra, ¿no? A ver, que llega alguien a tu casa y dices, ¿qué es, Señor? Como que no le dirías eso, ¿no? Mira, ¿sabes lo que? Una mejor traducción de este texto es esta, mira. La mejor dice, ¿quién eres, Señor? Eso es una. En otra versión dice, ¿qué se te ofrece, Señor? Este estaba un poco más claro, ¿no? Este hombre, asombrado al ver al ángel, le dice, ¿qué se te ofrece? ¿Quién eres tú, Señor? Lo vio, dice ahí este hombre, asombrado, dice. Y él le dijo, el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como. Me fui a otra versión, espera, dice. Y mirándole fijamente, dice, y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lo que tú has hecho, Cornelio, a Dios le ha agradado. A Dios le ha agradado que tú seas compasivo con las personas, que tú seas dadivoso, que tú hagas tanto por un pueblo desvalido, que tú trates de solucionar un problema que estás viendo, que tú ayudes a las personas. Dios ha visto tu bondad, Dios ha visto tu misericordia, Dios ha visto cómo tienes tú tanta compasión con las personas. Es lo que le está diciendo en este texto. Dice, y tus oraciones. ¿Qué oraría Cornelio? ¿Qué haría este hombre? ¿Cómo oraría? Señor, dame dinero, dame esto. ¿Tú crees que oraría de esa manera? Si te digas, hay mucho que aprender de él. Te puedo asegurar que no oraba de esa manera, porque Dios se complació con la oración de Cornelio. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿Dios se complacerá de nuestra oración? Porque si te das cuenta, muchos de nosotros vamos a los pies de Cristo a orar. Señor, yo quiero un teléfono. Señor, yo quiero una moto.
Señor, yo quiero tener dinero. Señor, me hace falta estar sano, Señor. Yo quiero que me des. ¿Tú crees que Cornelio oraba de esa manera? Porque la oración que él hacía le agradaba a Dios. Y como él vivía, le agradó a Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Le agradó, dice. Están delante de Dios. Todo lo que tú has hecho, Dios lo ha visto. Está delante y Dios se ha complacido. Dice el verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mira, este hombre, aunque oraba a Dios, aunque hacía buenas cosas, aunque era temeroso de Dios, le hacía falta algo. ¿Por qué tenía que ir a traer a Pedro de Jope? Porque él conocía a Dios. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, él conocía a Dios y oraba a Dios. Pero el ángel le dice, tú ve y manda traer a Pedro. Dice, porque hay un solo Dios al que él oraba, ¿no? Cornelio oraba a un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese es el que necesitaba. Él conocía a Dios, temeroso de Dios, oraba a Dios, hacía buenas obras, pero ¿qué le faltaba? Cristo en su corazón. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Ya no nos hace falta nada, tenemos a Cristo, supongo, ¿no? Pero si no tenemos a Cristo, cuando una persona no tiene a Cristo, está seco, vacío. Mira, te lo podemos explicar de esta manera. Cuando tú y yo no tenemos a Cristo en el corazón, nunca estamos completos y satisfechos. Siempre hay algo que nos falta. No tenemos paz, no tenemos felicidad, no tenemos suficiente amor. Todo lo que poseemos nunca es suficiente. Y siempre nos hace falta como algo. Este hombre conocía de Dios, pero le hacía falta algo. Le hacía falta a Cristo en el corazón. Aunque él oraba, aún le faltaba. Y ve y manda a traer a Pedro. Pedro te va a enseñar. Mira, lo que nos da a entender a nosotros es que todos nosotros siempre necesitamos un maestro. ¿Sí te das cuenta? Siempre necesitamos que alguien nos enseñe de Dios. ¿Sí? O tú dices, no, yo no necesito que me enseñe. Por ejemplo, a veces decimos, a mí la Biblia basta y con eso ya el Espíritu Santo me enseña. ¿Es correcto? Podría, muy limitado. Siempre necesitas a alguien que te enseñe de Dios. Siempre necesitas algo más que te hable de Dios, que te enseñe el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Necesitas siempre algo en tu corazón. Este hombre conocía a Dios, Padre, pero le hacía falta conocer a Cristo. Y muchos de nosotros tal vez conozcamos a Dios, pero no hemos conocido a Jesucristo. Y tal vez nos hemos conocido a un Jesucristo que nos hemos imaginado. Él dice, manda a traer a Pedro, él te va a enseñar lo que debes de aprender. Mira, por ejemplo, si te vas a Efesios capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que llegues a estar completo, completamente reparado, perfecto. ¿Se acuerdan que ya vimos una enseñanza sobre eso? Siempre van a necesitar un maestro que enseñe a otro. Yo necesito que me enseñe. Y yo estoy aprendiendo mucho de mis maestros. Yo aprendo mucho cuando digo, wow, y por eso luego a veces les comparto lo que nos enseñan, lo que me enseñan a mí. Y yo se los comparto porque digo, esto les va a ayudar a ellos a crecer. Hermanos, todos necesitamos un maestro. Dice el verso 6, en Hechos 10, verso 6. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor. Les hago una pregunta. ¿Sí saben lo que es un curtidor?
¿Saben? Uno que trabaja el cuero. ¿Se han visto los que aquí, mi amigo que hace cintos y monturas, todos los navajeros? Ese mero. Es un curtidor que trabaja en el cuero. Pero esos que trabajaban en el cuero no hacían ese tipo de trabajos, sino que hacían odres. ¿Se acuerdan del odre? En los odres. Vino nuevo, el odre nuevo. Esos eran de cuero. Eso es lo que hacían estos. Hacían bolsos. El curtidor hacía bolsos. Hacía vasijas, hacía unas vasijas de cuero para guardar aceite. No sé si se acuerdan del pasaje de cuando Samuel va a ungir a David, que llevaba aceite. ¿En qué la llevaba? ¿Tú crees que se llevaba un recipiente de plástico? Un cuero. Era un odre. El vino se echaba en cuero. Este Simón se dedicaba a hacer a su profesión. Hacía bolsos, guardaban leche, guardaban agua, guardaban vino en esos odres. Dice, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que necesita, lo que es necesario que hagas. Simón, que está en casa de este otro Simón curtidor, te va a decir qué cosa es lo que te hace falta que hagas. ¿Te imaginas? Te hace falta algo. Si te vas tú así como que pensando bien, él te va a decir, dice, él te dirá lo que es necesario. Te hace falta algo que hagas. Él te va a enseñar, él te va a instruir, él te va a decir. Y luego, él ya tenía, por ejemplo, podríamos decir, pues, ¿qué le podría enseñar Pedro? Él ya oraba a Dios. Él ayudaba a los necesitados. Él era temeroso de Dios. ¿Qué podrías tú decir que le hacía falta a Cornelio? Le hacía buenas cosas, ¿no? Podríamos decir que ya estaba completo. Le hacía falta a Cristo en el corazón. Mira, me voy a ir hasta el verso 19 de este libro, de este pasaje. Verso 19. Hechos 10, 19. Ustedes leanlo todo completo para que vayan viendo la historia. Es una historia real. Dice, mientras Pedro pensaba en la visión, ¿te acuerdas la visión? Tú ya la has visto, ya la has leído, ¿no? Lo que vio que bajaba unos animales, y, come, levántate Pedro, casa y come. Dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Yo te pregunto, ¿te habla el Espíritu Santo? Porque a Pedro le hablaba. ¿Cómo le hablaba el Espíritu Santo? ¿Te habla el Espíritu Santo a ti? Dice aquí, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Mira, si te vas por ejemplo a Romanos capítulo 8, verso 14, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Romanos 8, 14? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, todos son hijos de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, oyen el Espíritu de Dios cuando les habla. ¿Sí sabes que te habla el Espíritu Santo? Y te enseña, te instruye, te guía, te dirige. Y hay veces que te dice no te vayas. Otro día que veníamos de México, algo me decía, no vayas por ahí, vete por allá al otro lado. Yo bajo por aquí. Y bajé por la avenida en Querétaro. Y luego es un accidente. Y ahora sí, el tráfico. Y ahora sí, desvíate. Y nos perdimos ahí en la noche. No encontrábamos la salida. Dije, si le hubiera hecho caso a la voz que me decía, vete por allá arriba, no me hubiera pasado esto. Pero Dios nos habla. A veces que te dice Dios, no hagas esto. Mira, cuando yo era joven, bueno, sigo siendo, ¿no? Todavía. Cuando yo era joven, andaba en la escuela de bachillerato. Una muchacha me dijo, vámonos para el río. ¿Qué cosa quiere hacer el río la muchacha? Imagínate, yo bien ingenuo. Dice, vámonos para el río ahorita. Y algo dentro de mí me decía, no me puedes hacer eso, tú eres hijo de Dios. Yo ya conocía de Dios en esa juventud.
No, yo no. Y me decían, no, eres un cobarde. ¿Te imaginas? Pero algo me decía a mí, tú no hagas esto. ¿Sí has escuchado la voz de Dios cuando te habla a través del Espíritu Santo? Y te dice, no hagas esto, o date la vuelta por allá, o espérate un ratito, te vas más de rato. Y luego dices, mira, espérate el tiempo de Dios. Y luego tú dices, no, yo ya quiero ahorita que me salga esta solución. Espérate el tiempo de Dios. Todo está en las manos de Dios. Y los que son hijos de Dios van a ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, mira lo que dice en Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. ¿Cómo te habla el Espíritu? ¿Cómo te habla? Tenía una enseñanza diferente, ya la había hecho, ya la había estudiado. Pero me desperté a las 2 de la mañana y estaba orando ahí, con sueño y orando. Y le digo, ay Señor, yo soy bien bruto. A mí explícame con figuras, yo no entiendo. Y yo estaba bien feliz porque dije, me voy a levantar tarde, ya tengo mi enseñanza lista. Háblame claro, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y me venía toda esta enseñanza en la mañana. El Espíritu Santo me levantó a esa hora, me puse a orar, me puse a leer, estudiar. Y digo, ¿por qué Dios quiere que les dé esta enseñanza? Si sabes que el Espíritu Santo te sigue hablando el día de hoy, tú eres sensible a oír la voz de Dios. Porque hay veces que decimos, cuando Dios está callado, es que algo está haciendo. Dime, ¿cuándo Dios se ha callado? Nunca se calla Dios. Los que nosotros apartamos para no oír, somos nosotros. No, es que a Dios no le interesa mi vida. ¿Tú crees que no le interesa tu vida? No, es que si le interesara mi vida, ya me hubiera dado. Dice, los jóvenes dicen, no, ya me hubiera dado una novia, ya me hubiera dado un novio, ya me hubiera dado una moto, me hubiera dado dinero, si le interesara mi vida. Pero a Dios no le interesa mi vida. ¿Tú crees que no? ¿Para qué? A ver, te pongo a pensar. ¿Para qué querrías un novio? ¿Para qué querrías una moto? No, pues para pasearme para allá y para acá. ¿En qué le darías gloria a Dios en eso? El Espíritu Santo nos sigue hablando y usa la palabra de Dios. ¿Tú escuchas la voz de Dios? A veces no la escuchamos porque estamos tan inmiscuidos en los narcocorridos, en las novelas, en todos los afanes y las preocupaciones de este mundo, y decimos, yo no escucho la voz de Dios. Hermano, a mí Dios no me habla. Fíjate que sí te habla. El Espíritu Santo te habla. Si a Pedro le habló, haz esto. Y dice, a Pablo le dice, los que son hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar. Y si a este Felipe le habló el Espíritu Santo, ¿por qué a nosotros no nos puede hablar Dios? Si nos sigue hablando, nomás que no ponemos atención. Dice, voy a Hechos 10, verso 19, voy al 20. Hechos 10, verso 20. Se lo voy a leer este texto en palabra de Dios para todos. El verso 20. Dice, levántate, baja a verlos y ve con ellos, sin hacer preguntas. Tú no preguntes nada. Si Dios te dice algo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Pero yo por qué? ¿Pero está aquel? ¿Por qué no manda aquel? ¿Dios te está mandando a ti a hacer algo? ¿Por qué no lo haces? Dice, levántate, baja a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo
los he enviado. Cuando el Espíritu Santo te habla, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Yo no puedo, yo no sé, es que tengo tanto que hacer. ¿Sí te has dado cuenta que a veces Dios te habla para que hagas algo, te encomiende algo? Y cuando Dios te habla es así. Ahora sí, Dios te truena los dedos. No nosotros le tronamos a Dios, sino que Él es nuestro amo. Cuando Él nos rescató, cuando Él nos libertó, que nos hizo libres, nosotros ¿qué llegamos a ser? Esclavos de Cristo. Si eres esclavo de Cristo, ¿no? Y cuando un esclavo tiene voluntad propia, está para hacer su voluntad o la voluntad de Dios. Entonces cuando Dios te habla y te dice, ve y habla de tal persona, ve y llora por tal persona, ve y dile de tal persona, ve y haz esto para aquella persona, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ay, Señor, es que no tengo tiempo ahorita. Es que yo tengo mucho trabajo. Es que ahorita estoy lavando mi ropa, es que estoy haciendo de comer. Te dice Dios, ponte a orar ahorita por tu familia. Ay, Señor, es que ahorita no puedo, estoy viendo mi novela. Ay, mira, busca ahorita esto, ponte a rogar, mira, busca, ve a tal persona, háblale, dile que se arrepienta ahorita en este momento. ¿Cuántos de ustedes no les ha hablado del Espíritu Santo? Yo les cuento. Yo soy bien duro, ahora sí, bien necio. Y Dios me habla y me decía, ve y dile a aquella persona que se arrepienta. Ve y dile. Y ahí me estaba haciendo bien conchudo. No iba, las daba largas, ahí después, Señor, ahí después. Y yo una tarde, que ya no podía. Ve, te dije que vayas con esa persona. Pues ahora sí, con toda la vergüenza. Pero yo ni le hablo. Sí, nos saludamos, pero yo nada que ver con esa familia. Voy con toda la vergüenza en la noche, ya oscuro, tocamos la puerta. Oiga, vengo a hablarle, miren, soy cristiano y tengo una palabra de Dios para usted. Y ya pásele, estaba la persona enferma. Y ya llego y le digo, arrepiéntase de sus pecados, póngase a cuentas con Dios, pídale perdón a Dios, arregle su vida. Yo voy a orar por usted, le digo. Estaba enferma la persona de cáncer. Y oré por la persona. Y yo quería orar como para decirle, Señor, sánala, restáurala, Señor, tú eres poderoso para levantarla de esta enfermedad. Pero algo dentro de mí me decía, ora por su familia. Y entonces yo empecé a orar, Señor, dales fortaleza por este trance que están pasando. Ayúdales por lo que van a pasar. Y yo empiezo a orar de esa manera, diciendo lo que va a pasarles. Al otro día en la mañana se llevaron a la señora a la ciudad, a un hospital. Eso fue como un miércoles, creo. Y para el día viernes ya había muerto la señora. Esa fue la última semana que tuve la oportunidad de compartirle de Dios. Pero soy bien duro, rebelde. Yo no sé tú, si cuando Dios te habla, tú luego vas. Te he puesto a pensar, ¿qué hubiera hecho Pedro si hubiera dicho, ay Señor, pero son gentiles, son paganos, esos son hijos del diablo, no merecen de Dios, son una bola de pecadores? ¿Qué hubiera hecho Pedro si se hubiera empezado a frustrar? Es que yo voy a ir a otro lugar donde sí hay hermanos, donde nos reunimos hartos y cantamos y danzamos y nos gozamos en la presencia de Dios, pero con eso yo no voy a ir. Dice, yo los envío. Mira Pedro, y tal vez Pedro se acordó del texto cuando Jesús le dijo, cuando tú eras más joven te vestías y ibas a donde querías, pero cuando seas más grande, más maduro, otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieres. ¿Cuántos de nosotros hemos desobedecido lo que Dios nos ha mandado que hagamos? No hemos querido obedecer. Ven con ellos, yo los envío. Me voy al verso 22. Ellos dijeron, mira qué concepto tenían los siervos, los criados de Cornelio. Mira cómo lo definieron. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, 1, varón justo. ¿Sí saben lo que es la palabra justo?
La palabra justo quiere decir honrado, honesto, recto. Es lo que quiere decir la palabra justo. ¿Qué dice? Sus siervos, sus criados, tenían a Cornelio como un hombre justo, honrado, honesto. Y empezaron a hablar de Cornelio. Dice, y temeroso de Dios. ¿Te imaginas? ¿Cómo hablarán? No tenemos siervos, ¿no? Nosotros somos los siervos casi de los demás. No tenemos siervos, pero ¿cómo hablarán tus vecinos de ti? ¿Qué dirán los que te conocen? ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿Qué dirán nuestros compañeros de trabajo? Esa señora, esa mujer, ese joven, ese viejo, ese es un hombre honesto, justo, íntegro, correcto. Es una persona responsable, respetuosa. ¿O qué dirán nosotros? No, pues ese no sé para qué se junta ahí con los hermanos. Si se porta más feo que el diablo. ¿Te imaginas? Porque aquí están hablando de Cornelio, otras personas que no era él, porque uno mismo se alaba, ¿no? No, yo soy alto, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy rico, uno mismo se alaba. Pero que otra persona hable de ti, es lo que vale. ¿Qué piensan las otras personas de ti? Los siervos de Cornelio lo veían como un hombre justo, como un hombre temeroso de Dios. Y mira lo más importante. Que tenía ¿qué? Buen testimonio. ¿Sabes lo que es tener buen testimonio? ¿Qué piensan las gentes de ti? ¿Qué dicen de ti? Si les preguntaran, si hicieran una encuesta sobre tu vida, sobre mi vida, ¿qué diría la gente que nos rodea? No, pues ese siempre lo escuchamos con sus cantos, siempre lo vemos con gozo, con alegría, siempre tiene una palabra de aliento para el necesitado. No, hombre, ese siempre tiene sus narcocorridos, todos los fines de semana está bien borracho ahí tirado en la zanja, todo el tiempo anda agarrado del chongo, todo el tiempo anda haciendo lo malo. Ese es un mentiroso, ese es un trácala, hace tratos contigo y te engaña. Imagínate el testimonio. Los siervos de él decían, este hombre tiene buen testimonio. Mira, dice aquí en Hechos capítulo 16, verso 1, dice que cuando el apóstol Pablo llegaron a cierta ciudad de Listra, que encontraron a un joven, Timoteo, de una madre judía y un padre griego, y que dice que este muchacho tenía buen testimonio. ¿Te imaginas que un joven? Se dice que Timoteo era un joven como de 16 años cuando llegó a ser pastor. Eso dicen los tiempos. ¿Te imaginas llegar a ser pastor a los 16 años? Pero él sabía las escrituras desde chico. Desde chico le habían enseñado la palabra de Dios. Buen testimonio. Los siervos decían, el señor Cornelio, el capitán de los centuriones, es un hombre de buen testimonio. Ese, si te dice una cosa, lo hace, lo cumple. Es de palabra. ¿Sí sabes que también eso de palabra es de buen testimonio? Porque hoy decimos, ahí nos vemos a tales horas. Y no llegamos, ¿no? ¿Eso también sabes que es mal testimonio? Cuando mentimos. Ah, sí, dices mentiras. ¿Sabes que eso es mal testimonio? ¿Qué testimonio tiene un mentiroso? Que nunca es creíble. Que te puede estar hablando, pero dices, pues quién sabe si es verdad lo que dice. El buen testimonio abarca todo. Cómo hablas, cómo vives, cómo te conduces en tu trabajo, en tu negocio, qué tratos haces. Digo, yo soy tan malo para vender que me dicen, ay, tú sí serás tonto. ¿A qué dices eso que tiene esto? El otro día vendí un carro, una camioneta, y le digo, pues esta camioneta le falla esto, le falla esto, le falla esto, le falla. No diga que le falla, me dicen. Dile que está bien, que funciona todo. Pues es que yo como cristiano tengo que decir lo que le falla, ¿no? Pero supone que nosotros tenemos que ser íntegros, porque ese es el buen testimonio que damos. Aunque perdiendo, yo sé que gano. Estos hombres hablaban de él. Este es un hombre que tiene buen testimonio, dice, de toda la nación de los judíos.
No solamente de su casa, no solamente de su colonia, no solamente de unos cuantos, sino de la nación judía. ¿Te imaginas que tu comunidad hable bien de ti? Está difícil, ¿no? Ganarse esa reputación de que digan, esa señora desde que se metió en las cosas de Dios, no, hombre, mi respeto, es una señora de respeto. Yo me gozo cuando vienen y me traen el chisme. Me dicen, no chisme, sino que me cuentan de ustedes. No es que los ando investigando, hermanos, no es que los ando para que no vayan a creer aquí andan investigando. Pero luego vienen y me dicen, esa señora que dice que es hermana, desde que se metió ahí con los hermanos, mis respetos. Esa señora, ni malas palabras, ni se junta a ser hermano. Créanme que yo me siento como si me lo dijeran a mí. Yo me siento bien esponjado como una palomita. Porque yo me siento lleno de orgullo. ¡Wow! Digo, esa hermana es así, ahora sí es un... Y no te digo para que te empieces a sentir palomita también, ¿no? Pero ese es un privilegio, el buen testimonio. Dice, esto pensaban ellos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Un ángel le habló para que tú vayas a su casa y le cuentes, para que tú le digas, ¿qué tienes que contarle? Dice el verso 25. Ustedes van a leerlo todo, ¿no? Su tarea. Verso 25. Mira, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrado a sus pies, ¿qué dice que hizo? ¡Wow! Tú eres el gran Pedro, apóstol, tú eres el primer papa, ¡wow! Estás en mi casa y se postró de rodillas. Pero si te fijas, ¿no se supone que Cornelio conocía a Dios? ¿Un hombre que conoce a Dios puede adorar algo creado? ¿Sí? ¿Por error? Mira, si te vas por ejemplo a Apocalipsis, capítulo 22, verso 9, mira lo que hizo el apóstol Juan, el apóstol del amor. Dice que este hombre se postró delante de otro hombre y empezó a adorarlo. ¿Qué cosa es un acto de adoración? De exaltación. ¡Qué grande eres! Nosotros adoramos a Dios. Grande eres tú, Señor, digno de recibir la gloria, la honra. Tú eres el majestuoso, el poderoso. No hay nadie como Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro Dios. Y estamos expresando un acto de adoración. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Y estamos sacando lo que tenemos en agradecimiento a Dios. Es un acto de adoración. Este hombre dice que le adoró de rodillas. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 9? ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Qué dice? Él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí el contexto es que Juan se arrodilló, si le lees antes, se postró, adoró al ángel. Tú y yo podemos adorar algo que también no sea un ser creado. Este hombre dice que se postró y empezó a adorar. ¡Ay, tú eres lo máximo! Tú eres... ¡Ay, yo no pensé! ¿Y qué hizo Pedro? Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué dice? Adora a Dios. Yo mismo también soy un hombre. Tú levántate y adora a Dios. ¿A quién debes de adorar? A Dios. Levántate. No tienes que adorar a otro hombre. Pedro le dijo, levántate y adora a Dios. Porque yo soy un hombre. Mira, verso 27. Y habiendo con él entrado, y halló a muchos que se habían reunido. ¿Por qué había mucha gente en la casa de Cornelio? A ver, ¿por qué había mucha gente en la casa de Cornelio?
Léanse el 24. ¿Qué dice el 24? El verso 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convidado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué es lo que había hecho Cornelio? Los invitó. Invitó a todos. Mira, cuando hace una invitación, yo te puedo asegurar que no solamente los invitó, sino que él les contó lo que había visto. Fíjate que yo era como a las 9 las 3 de la tarde y estaba aquí en ayunas y de repente se me apareció un ángel, un ser con unas vestimentas. Y estoy narrándote lo que tal vez él le dijo a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos que estaban ahí reunidos. Y fíjate que me dijo que va a venir Pedro de tal lugar y que me va a traer una palabra. Tal día llegan, reúnanse conmigo. ¿No te has puesto a pensar que eso es lo que dijo este hombre? Dice, mira, es lo mismo que hizo en Marcos capítulo 5, verso 18. Marcos capítulo 5, verso 18. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Cómo ha tenido misericordia de ti. Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yo me quiero imaginar que este mismo hecho que le pasó a Cornelio, cuando él empezó a contarle a todos, no, pues Dios hizo esto, vi cómo se me apareció y me dijo que va a venir y me va a decir, vénganse. Todos estaban asombrados, admirados. ¿Qué cosa será el mensaje que trae Pedro? ¿Ese Pedro quién es? ¿Qué cosa nos irá a decir? Todos estaban expectantes, deseando conocer qué era el mensaje que traía el apóstol Pedro. Por eso estaban todos ahí reunidos. Dice, verso 33. Verso 33 dice lo siguiente. Así que luego envié, porque ya les contó la historia otra vez de lo que había pasado, qué cosa había visto. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, dice, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Nosotros vamos a oír lo que Dios te ha mandado. Ellos están ahí, Cornelio, toda su esposa, su familia, sus amigos, sus hermanos, sus primos, yo me quiero imaginar que hasta soldados estaban ahí todos reunidos. Ahora sí, háblanos, dinos qué cosa nos vas a dar, qué cosa nos vas a decir, qué cosa es lo que vas a hablarnos a nosotros. Dice, yo me quiero imaginar que el apóstol Pedro se estaba acordando lo que dice Mateo 28, verso 19. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Luego en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo me quiero imaginar que en ese momento Pedro se le estaba viniendo a la mente todos esos textos que había escuchado, toda esa enseñanza que había escuchado de Jesús. Te toca ir y hacer discípulos. Y enséñales todo lo que yo te he enseñado. Sí, lo han leído, ¿no? Mateo 28, versos 19 y 20. Y él estaba recordando, y yo me quiero imaginar que se acordaba de Hechos, capítulo, por ejemplo, 1, verso 8. ¿Qué dice Hechos 1, verso 8? Dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo me quiero imaginar que Pedro estaba diciendo, sí, es cierto, Jesús nos enseñó, nos dijo que íbamos a ser testigos, que nosotros íbamos a hablar, que nosotros íbamos a contar todo lo que había hecho. Y se está cumpliendo el día de hoy en nuestra vida. Nosotros somos esos testigos que Él dijo que teníamos que hablarle a los demás, teníamos que enseñarle a los demás. Dice el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe lo que es esta palabra? Que a unos sí, a otros no. Que Dios no escoge a unos sí, a otros no. Dios quiere que todos se arrepientan, y Él mismo lo dice en su carta. No sé si lo has visto. Vamos a Pedro, segunda de Pedro 3:9. Dice, verdaderamente entiendo que Dios no hace excepción de personas. Segunda de Pedro 3:9, ¿qué dice? Él estaba entendiendo. Y tal vez de esta enseñanza, él cuando escribió la carta en segunda de Pedro 3:9 se estaba acordando de esta escena. Dios no hace excepción de personas. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí dice así? ¿Qué dice? Segunda de Pedro 3:9. No me regañes. A ver, dale. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere, que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso dice, Dios no hace excepción de personas. Dios no escoge uno y el otro no. Tú sí, tú no. ¿Ves cómo va en contra de la predestinación? La enseñanza. Dice, Dios no hace excepción de personas. Verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Dios se agrada de quién? Seas de donde seas, vengas de donde vengas. Si tú buscas a Dios y le temes, Dios se va a agradar. ¿Tu vida le agrada a Dios? Mira, si estamos viendo la vida de Cornelio, Cornelio no conocía la ley de Dios. Te puedo asegurar que él no era circuncidado al 8º día, así como los judíos. Te puedo asegurar que él no guardaba la ley judía, él no guardaba los mandamientos, que él no sabía muchas cosas de la ley. Él no sabía sobre los patriarcas. Tal vez él no conocía del Antiguo Testamento muchas cosas. Tal vez no había leído muchos escritos de los profetas. Pero él tenía temor de Dios. Y es lo que nos hace falta el día de hoy. Tener temor a Dios. Cuando nosotros no tenemos temor a Dios, vivimos como animales irracionales, sin pensar. Este hombre tenía temor de Dios. Dice, y hacía lo correcto. Era honrado. Honraba. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, y empieza el apóstol Pedro a darle la enseñanza. ¿Qué es lo que le iba a dar el apóstol Pedro? No le iba a contar Pedro. Mira, cuando vino Pedro no le empezó a contar, fíjate que yo estaba allá en tal lugar y vimos esto. Él empezó a narrar la Escritura. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para cambiar la vida? La Escritura. Si nosotros no leemos la Escritura, no estudiamos la Biblia, no somos enseñados en la palabra de Dios, nunca vamos a cambiar. Pedro no lo llevó a contar sus historias, sus filosofías, sus pensamientos. Pedro empezó por narrarle el Antiguo Testamento, la ley, lo que estaba. Cuando tú le compartes a alguien, ¿qué le compartes? No, pues es que mira, vente y aquí te vas a hacer rico. ¿Le compartes eso? ¿O le compartes lo que Cristo hizo por él? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Mira, dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. Ayer le decía a los varones, allá donde estamos los sábados, ¿qué es el Evangelio? Y unos contestan que el Evangelio son los 4 primeros libros de la Biblia, digo, del Nuevo Testamento. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Otros dicen que es la palabra de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué vas a predicar? ¿Qué nos toca predicar a nosotros? ¿Nuestras historias, nuestros pensamientos o el Evangelio? Lo que está en la Biblia. El Evangelio son las buenas noticias que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, para que nosotros vivamos una vida nueva. Si tú dices que crees en el Evangelio y vives una vida como antes, tú no has conocido a Dios. Tú no has conocido a Dios y no has conocido el Evangelio verdadero.
Si todavía vives pecando, mintiendo, adulterando, fornicando, emborrachándote, haciendo todo lo malo, pues lo siento, pero no has conocido de Dios. Porque las buenas noticias te cambian tu vida. Mira, ¿te acuerdas que les decía ahorita en la dominical? Justificación te lleva a la santificación, y la santificación te lleva a la glorificación. Tú no puedes decir, soy justificado y nunca santificarte. Justificado es perdonado, santificado es que dejas de pecar. Tú no puedes decir que eres justificado y seguir pecando. Eso no es del Evangelio. Dice que Pedro empezó a decirles el Evangelio. Por ejemplo, si te vas a 2 de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 21, lo voy a leer para que. 2 de Corintios 5, 18 al 21 dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, es una súplica, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuéramos justificados. Ese es el Evangelio. Que otro murió, otro ocupó tu lugar que tú y yo merecíamos. ¿Qué merecíamos? El infierno. Merecíamos el castigo. Merecíamos ser maltratados, golpeados por nuestro pecado. Pero Él fue molido por nosotros. Esa es la buena noticia. Que Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar, para que yo y tú no tengamos que padecer una condenación eterna. Dice, vamos a Hechos 10 otra vez. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Mira, para nosotros esta palabra Señor de todo como que no tiene mucho contexto. Pero en aquel entonces, en el Imperio Romano, al César se le llamaba Curios. ¿Saben lo que es Curios? Señor, amo. César se le consideraba una deidad y se le saludaban, ¡Ave César! Máximo, te saludan tus sirvientes, porque se le consideraba una deidad. Entonces, cuando Pedro llega diciéndole a un grupo de ciudadanos romanos, le dice, Jesucristo, este es el Señor de todos. Jesucristo es el Curios, es el amo, es el dueño de todo. Todo señorío está bajo los pies de Cristo. Es lo que está diciendo. ¿Te imaginas? Para nosotros no tiene casi tanta importancia, porque pero para ellos que vivían en un contexto donde la máxima autoridad, la máximo que había era César, no hay ponte a pensar. Que llega y te diga, hay alguien más que César, alguien superior a César. Hay alguien más grande, más majestuoso, más poderoso que César. Porque en aquel entonces se le consideraba a César divino. Y si él decía, se muere aquel, se moría. Lo mataban. Eso era en aquel entonces. Pero que llega Pedro y le dice, hay un Señor sobre todas las cosas, más grande que todo, más poderoso que todo. Ese Señor de los cielos, ese es el Todopoderoso. ¿Te imaginas? Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Mira, Cornelio y toda su familia que vivía en Cesarea sabían lo que se estaba pregonando por todos lados. Se extendió el evangelio. Dice que cuando empezó la persecución, empezó el corredero de hermanos por todos lados y empezaron a predicar, Cristo te ama y te quiere cambiar tu vida, Cristo quiere restaurar tu mente, Cristo quiere hacerte una nueva criatura, y salieron por todos lados los hermanos predicando. Así que no era nada escondido. Por eso él les dice, vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea. Todos ustedes saben lo que pasó en Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Hablando de Juan el Bautista, que él predicó el bautismo ¿de qué? ¿De qué era el bautismo de Juan? De arrepentimiento. Él empezó a predicar,
Arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Arrepentidos y convertidos, dejen su mala vida, dejen de pecar, ya dejen de hacer esto, ya no hagan aquello. Eso es el arrepentimiento, es lo que predicó Juan. Pero luego dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que empezó Andrés y Juan a seguir a Jesús. Si fueron los primeros discípulos, si no han leído la Biblia, que lo siguieron. Ahí empezó el ministerio de Cristo. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Si sabes cómo fue ungido, ¿no? Y dice, vino una, no es una paloma, es una palabra, es un símil que quiere decir cómo. ¿Sabes cómo? No es que es una paloma, es como a veces creemos que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Sí lo has visto, no? Que te dicen, el Espíritu Santo es una palomita blanca. No, es un símil, algo similar. ¿Has visto las farmacias similares? Lo mismo pero más barato. Eso es el símil, es un símil, es una regla de interpretación bíblica, el símil. Como león rugiente, no es un león, es como algo que se parece a. Así que dice, él empezó con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos. ¿De quién? Del diablo. Yo me pregunto, si Cristo viene a darnos libertad, a sanar a los oprimidos, por ejemplo, si te vas a Lucas 4:18, ¿por qué todavía estamos oprimidos, hermanos? Hermano, es que usted no sabe lo que estoy pasando. Usted no sabe cómo es mi esposa. Usted no conoce cómo son mis compañeros de trabajo. Dice, porque Dios estaba con él. ¿Dios estaba con quién? Con Cristo. Jesús lo enseñó de esta manera: el Padre y yo somos ¿qué? Somos uno. Dice, y nosotros, está diciendo, se señala a Pedro, nosotros y todos los que están aquí conmigo, dice el apóstol, todos los que ven, porque había ido un grupo de judíos, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Si te fijas, Pedro anduvo con Jesús casi desde el principio. Cuando fue llamado y dejó las redes, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Ellos eran testigos oculares. Ellos vieron a Jesús vivo, ellos vieron a Jesús cómo fue crucificado, cómo fue golpeado. ¿Te acuerdas cuando fue llevado preso que Pedro hasta lo abandonó? Y él está diciendo, yo vi a Pedro, a Jesús cuando lo llevaron a la cárcel, cuando lo estaban golpeando, yo estaba ahí, y cuando él necesitaba ayuda, yo me eché a correr. ¿Se ha visto que se echó a correr? ¿Qué haríamos nosotros, no? Le digo, el otro día que me tocó predicar en un grupo de gente inconversa, que no había ningún hermano que me respaldara. Me temblaban las manos y los pies, que no podía ni siquiera abrir la Biblia. Estaba bien así espantado, porque imagínate predicar ante pura gente inconversa. Le di un garrotazo. Y entonces, digo, en poco tiempo se fue soltando. Y créanme, me sorprendió en esa ocasión. Me sorprendió cómo la gente sí es receptiva para la palabra de Dios. Dice que Pedro estaba ahí. Tuvo miedo un tiempo, pero después estaba contando, yo vi a Jesús. Y luego mira lo que continúa diciendo, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Te imaginas? Pedro está diciendo, yo lo vi cuando lo mataron, yo vi cuando lo enterraron, estaba de lejecitos, pero vi cuando lo llevaron y lo sepultaron ahí en una cueva y le pusieron una piedra, yo vi cuando lo... Ya se acabó. Ellos estaban ahí. Dice, yo lo vi. Dice, ¿pero qué dice aquí? Pero Dios lo levantó al tercer día. Y luego mira lo que dice. E hizo que se manifestase, que lo vieran. Jesucristo resucitó y lo vieron. No es algo escondido. Dice, y lo vieron. ¿Quién lo vio? No a todo el pueblo. No todos lo ven. No todos ven a Cristo. No todos oyen a Cristo. No todos siguen a Cristo. No todos sirven a Cristo. Dice, y no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano.
¿Quiénes eran esos? Los discípulos. De hecho, mi enseñanza para el día de hoy era esa, los discípulos. A esos son los que lo vieron. Imagínate que no andaban con Jesús. ¿Cómo vas a ver a Jesús si tú no estás con Jesús? Dice, a nosotros que comimos, mira lo que dice el apóstol Pedro, nosotros somos testigos, nosotros lo vimos morir y nosotros lo vimos resucitado y nosotros comimos, después de que estaba muerto, comimos con él, dice, comimos con él y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Te imaginas? Yo lo vi. Imagínate que te ocupan de testigo. Hay un accidente, ¿no? Allá afuera. Este es el testigo. No, pero ese día yo no vine. Pero dicen que pasó así y así. No, este era algo creíble. Pedro dice, yo lo vi, yo estuve, yo comí, yo lo toqué, yo hablé con él me dijo, él me instruyó. Dime que si no era verídica lo que estaba enseñando él. Dice, resucitó de los muertos y nos mandó. ¿A quién mandó nuestro Señor? Que predicásemos al pueblo. Yo te pregunto, ¿a quién mandó Dios? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Quién llevará el mensaje? Señor, necesitamos que venga. Señor, resucita a Billy Graham, ¿no? Para que lo traiga. Queremos uno de esos evangelistas que tenían mucho arrastre, ¿no? Dice, vayan y prediquen. Y le está recordando, vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan y ustedes testifiquen, díganles, predíquenles, díganles lo que ustedes vieron, díganle que me vieron morir, que me vieron resucitar y que después anduve con ustedes por 40 días comiendo, bebiendo, les estuve enseñando, yo anduve con ustedes esos 40 días y después ascendí a los cielos. Díganle lo que ustedes vieron. Dice, y es lo que nosotros nos toca. No vimos a Cristo, pero Jesús habló de esta manera: Padre, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de esto. Y nosotros somos personas. Nosotros creemos en Cristo por el testimonio de alguien más que Dios se le manifestó, y nosotros creemos fielmente en lo que Dios dice en su palabra. Dice que prediquemos al pueblo y testificamos. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Quién es el juez? Mira, una cosa, si tú aceptas a Cristo en tu corazón y te arrepientes de todo corazón, Cristo se convierte en tu abogado. Pero si tú rechazas a Cristo y dices, no, yo no acepto a Cristo, entonces es tu juez. Es tu juez y tú decides. ¿Quieres a Cristo tu abogado de tu lado o quieres que sea el fiscal que te acuse? ¿Imaginas? Dice, de este dan testimonio todos los profetas de Jesús. Está hablando del Antiguo Testamento. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El que cree en Cristo se arrepiente, ¿qué recibe? Perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué bonito se vería ese momento, ¿no? Ver cómo el Espíritu Santo se derramó sobre ese momento, en ese grupo de gentiles que ni conocían la ley, que ni sabían muchas cosas de Dios, pero creyeron. Y el Espíritu Santo se derramó. Si tan solo nosotros le pudiéramos creer a Dios, hermanos. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿te acuerdas que venían judíos? Se quedaron atónitos, con la boca abierta, de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. ¿Para quién es la promesa? Si te vas a Hechos capítulo 2, verso 40, dice, porque para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todo cuanto el Señor llamare. Eso es la promesa para nosotros.
recibiréis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué va a producir en ti? ¿Qué va a producir en mí? Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes paz. Y por eso te metes, te inyectas. Por eso andas con una mujer, con otra. Por eso no te satisface nada, porque estás vacío. Pero cuando tú llegas a los pies de Cristo rendido, Él lo llena todo. Y no necesitas meterte en nada. Jesucristo nos llena. ¿Qué tienes necesidad de qué? Es que nadie me ama. ¿Nadie te ama, hermano? ¿De verdad nadie te ama? Fíjate, Jesucristo, cuánto amor tiene por ti. ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto te ha dado la oportunidad de que endereces tu vida, de que te vuelvas a Dios, de que te reconcilies con Dios? Te ha bendecido, te ha cuidado, te ha dado tantas cosas. Y me dices que nadie te ama. Mira, Dios hasta el día de hoy no ha cerrado la llave de los cielos y sigues vivo. Dime que si nadie te ama, es que yo a nadie le importo. ¿A nadie le importas, hermano? ¿No le importas a Dios? Dice, para concluir, dice lo siguiente. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sí saben lo que es esto? Le daban alabanza a Dios, le glorificaban. Grande es el Señor de los ejércitos, ¿quién como nuestro Dios? Y todo era por medio de Jesucristo. Todo fue por medio de conocer a Jesucristo. Una cosa es conocer a Dios de oídas y otra cosa es cuando lo conoces personalmente. Mira, te lo explico sencillamente. Es como cuando decimos, por ejemplo, nosotros conocemos a la presidenta de México, ¿no? Pero ella te conoce. No conoce. Además, nosotros ni la conocemos. La vemos por ahí en la noticia, por ahí en la televisión o algo, pero no la conocemos. No sabemos qué le guste, cómo habla, no sabemos qué piensa, no conocemos nada de ella. Ella tampoco sabe nada de nosotros. Pero imagínate que nosotros seamos sus amigos íntimos. Sabemos hasta qué color le gusta vestir, sabemos qué le gusta hablar, sabemos dónde le gusta comer. Es lo mismo que pasa con nosotros con Dios. Cuando tú no conoces a Dios, está por allá muy lejos. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, tú conoces a tu Dios y tu Dios te conoce a ti y tu Dios derrama de su Espíritu Santo en ti y te llena de gozo, te llena de paz y no necesitas más cosas. No necesitas tener dinero, no necesitas tener una casona grande, no necesitas tantas cosas que el mundo busca porque estamos vacíos. Lo que necesitamos es a Cristo y Él lo llena todo. Cristo lo llena todo. Es que yo estoy solo, hermano. No estás solo, Cristo está contigo. No, es que nadie me ama, Cristo te ama. Es que yo soy muy pobre. No, los pobres en Cristo somos ricos. No se trata de riquezas materiales, sino espirituales. Eso es lo más grande que nosotros podemos tener, esa grande bendición de ser llamados hijos de Dios. Este hombre gentil, Cornelio, experimentó en su tiempo eso. Nosotros también lo experimentamos y tenemos que estar llenos cada día del gozo de Dios. Señor mi Dios, hoy, Señor, hemos aprendido de un hombre, Señor, que aunque no te conocía más que a medias, aunque vivía una vida, Señor, que te agradaba, aún le faltaba algo, Señor. Tú que conoces verdaderamente la condición de nuestra vida, tú sabes, Señor, qué nos hace falta en nuestros corazones, Padre. Pero sabemos que teniéndote a ti, teniéndote a Cristo en el corazón, lo tenemos todo, Señor. Porque tú has hecho esa promesa que vas a estar con nosotros todos los días. Tal vez nosotros te hemos contristado, Señor. Tal vez nosotros no te hemos hecho caso. Tal vez tú nos has hablado una y otra vez a nuestra mente. Tal vez tú nos has dicho, haz esto, haz aquello, cambia esto, cambia aquello. Pero nosotros no hemos querido, Padre. Porque hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Pero este hombre, Señor, aunque no te conocía, siendo gentil, él oyó tu voz, Señor, y obedeció lo que tú le dijiste. Ayúdanos a que nosotros verdaderamente también te obedezcamos, Señor. Cuando oigamos tu voz, Señor, respondamos, Señor, prontamente. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Padre? Porque nosotros, como tus siervos, como tus esclavos,
estamos para servir, Señor, a tu obra, Señor. No para hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Estamos para hacer, Señor, lo que a ti te agrada, no lo nuestro, Padre. Porque tú nos rescataste, Señor, y hemos pasado a ser esclavos tuyos, y ahora vivimos para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa libertad, en esa paz, en ese gozo. Que tu Espíritu Santo, Señor, repose sobre cada uno de nosotros, Señor. Que nos llenes de gozo, nos llenes de paz, nos llenes, Señor. Que no tengamos necesidad de meternos nada, Señor, porque contigo lo tenemos todo, Padre. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Teniendo a nuestro alrededor testigos fieles del Señor, refugémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor, obramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, nuestro delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Teniendo a nuestro alrededor testigos fieles del Señor, adorémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor, oramos sin parar, pues son nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, adorémosle. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Se ha sentado en la recta de la cruz, que sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Por el gozo, justo delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí.